venir lluvias, tormentas y den con ímpetu contra la casa no cae, básicamente porque tiene un fundamento sólido, indestructible, como es Cristo Jesús. Todo lo contrario ocurre cuando Jesús también lo menciona, una persona decide aplicar insensatez en su vida, y bueno, hace caso omiso a lo que Jesús enseña, puede tener conocimiento de lo que dice, pero no la voluntad de aplicar lo que enseña. Hay mucha gente que conoce lo que la Biblia dice, el problema está en que no quiere aplicar lo que ella enseña. Y Jesús dice, bueno, el que oye estas palabras y no las hace, bueno, le compararé a un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena y que vienen vientos, lluvias, y cuando el viento sopla, la casa va a caer. Y lo que es peor, no solamente es el desmoronamiento de la casa, sino que la ruina es grande. Hace falta echar un vistazo así a vuelo de pájaro alrededor del mundo para ver cómo hay un sinnúmero de familias arruinadas. Cada vez más personas se hunden en el sufrimiento, no porque sea la voluntad del Señor, simplemente porque deciden adquirir una fe sin obediencia a lo que la Biblia enseña. Es una fe que, según muchas personas, es en Dios, en la existencia de Dios. Sí, no está en tela de juicio la existencia de Dios. Para muchos, la fe consiste solamente en creer que Dios existe. Sin embargo, no solamente la fe nos hace entender la existencia divina, la fe nos hace aplicar la palabra del Señor. Es la palabra emuná, que significa obediencia a lo que Dios enseña. Porque una fe sin la aplicación de lo que Dios enseña, según Santiago, es una fe muerta. No va a tener ningún tipo de resultado. Pero yo creo que Jesús murió y resucitó por mí. Good. Yo creo que Dios es el creador de todo lo que existe. Good. Pero lo que va a hacer que tu vida y mi vida sea indestructible, que sea una vida victoriosa, es la obediencia a los principios que Dios enseña en su palabra. Esta no es una palabra escrita por hombres como el mundo secularizado quiere establecer dentro de lo que es el mundo de hoy. Si bien a esta escritura la escribieron personajes humanos, una cosa es la mano que la escribió y otra cosa es el espíritu que la inspiró. Dios solamente utilizó hombres para escribirla, pero lo que esos hombres escribieron no venía dentro de la voluntad humana. Esos hombres, según la escritura, fueron inspirados por Dios para escribir lo que Dios quería enseñar a la humanidad. Entendiendo eso, claramente Jesús nos deja saber que es muy importante obedecer los principios que Él enseña en ese sermón maravilloso del monte. Claramente no es algo que nosotros debemos leer así a la ligera. No se trata de leer y de aprender lo que Jesús enseña en dicho sermón. Leer es muy bueno, saber lo que Él enseña es muy bueno. La intención final es obedecer. Y es allí donde a muchos se nos dificulta. Porque nos conformamos con conocer, con saber lo que se dice, pero no en aplicar lo que se enseña. Jesús comienza el sermón con 9 bienaventuranzas. Entre ellas se encuentra la bienaventuranza de ser pobres en espíritu, es decir, de ser humildes, de reconocer que Dios es el que tiene la razón, de reconocer que es Dios quien determina lo que está bien y lo que está mal, de que Dios es mi Señor y que sin Él no soy absolutamente nada. En eso consiste la pobreza del espíritu, en una codependencia total del humano con su Padre Celestial. Después Jesús dice también
dentro de esas bienaventuranzas que él va enseñando, que los que lloran son bienaventurados, no es que están bajo maldición. En este mundo, a pesar de que tenemos a un Dios glorioso viviendo en nuestros corazones, eso no indica que no vamos a atravesar momentos difíciles. Por eso que Jesús también, dentro de esas enseñanzas, nos deja saber que a pesar de que nos toque atravesar momentos críticos, momentos difíciles, momentos tristes, somos bienaventurados, no estamos bajo maldición. Ser cristiano no es estar exentos de pasar momentos difíciles, no. Somos bienaventurados también cuando nos toca llorar. Y somos bienaventurados porque en esos momentos Dios no se va a borrar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. Dios no solamente está en los momentos de alegría, de gozo, de victoria y de felicidad. Dios también es nuestro Padre en los momentos de tristeza, de angustia, de persecución. Qué maravilloso es saber que no tenemos a un Padre que nos da la espalda cuando todo se pone cuesta arriba. Y tampoco no tenemos a un Padre que no tiene compasión de nosotros. Él está para consolarnos también. Jesús también nos enseña que si aprendemos a desarrollar la mansedumbre, es decir, a no perder el control de nuestras emociones ante las crisis, a saber poner límites sin faltar el respeto, a no pagar con la misma moneda. Si aprendemos a ser mansos, la Biblia dice que estamos preparados espiritualmente para tomar la tierra por heredad. Dios no le va a dar la tierra prometida a personas que son un fosforito, mi hermano. De hecho, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero en un momento determinado no pudo controlar su ira. No pudo controlar tanto enojo reprimido, que dice la Biblia que desobedeció al Señor y golpeó la peña cuando Dios le había mandado hablarle a la peña y llamó rebelde al pueblo. Y Dios le dijo: mira, Moisés, por causa de este ataque de ira que te agarró, de este enojo reprimido que soltaste sobre el pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Solamente te voy a permitir que la veas de lejos. Qué triste, ¿eh? Y qué feos son los ataques de ira. ¿A cuántos le ha pasado alguna vez? ¿Cuántos han tenido ataques de ira? Los que no levantaron la mano, Padre, gracias por estos. Las personas solemos cegarnos y a veces nos nublamos de tal manera que hasta perdemos la noción de nuestros actos. Por eso que hay personas que cuando les agarra el ataque de ira hacen un desastre y después cuando uno le comenta lo que hicieron, te dicen: ¿yo hice eso? Algunos porque se nublan y otros porque son cínicos, se quieren hacer los chivo locos. Ambas maneras son peligrosas. Por eso que la mansedumbre, lejos de ser una virtud humana, es un fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense a Jesús sufriendo tanta injusticia en el epílogo de su vida, con personas abofeteándolo, burlándose, arrancándole la barba con sus manos, golpeándolo, azotándolos. Injustamente, si Jesús hubiese reprimido ira, quizás en la cruz del Calvario Él no hubiese dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás su oración llena de ira hubiese dicho: Señor, envía a tus ángeles y consúmelos a todos estos malagradecidos. Sin embargo, Jesús era manso y humilde de corazón. Creo que nosotros estamos muy distantes de padecer lo que Él padeció. Aunque algunos insisten en tratar de compararse con Jesús en su sufrimiento. Usted no tiene idea, hermanos, dicen algunos, como a veces la gente te dice que uno está más gordo y uno comprende a Cristo cuando estaba en el Getsemaní y dice: wow, ahora te entiendo, Señor. Y se comparan. Algunos dicen: hermano, cuando venía me miró una persona y me dijo: tú no eres un buen cristiano. Y ahí entendí a Pablo y a Silas.
cuando estaban padeciendo en Filipos y dije, ahora te entiendo, Pablo. Y compararse con Pablo, porque alguien te dijo que tal vez no eras un buen cristiano, me parece que estamos muy lejos de la realidad. Pero bueno, aquí del otro lado del charco, como vulgarmente se conoce, de este lado del Atlántico, nosotros no estamos acostumbrados. Somos una generación que nunca hemos atravesado momentos de persecución por causa de nuestra fe, ¿sí o no? Y allí quiero pues tratar de instalarme esta noche para culminar esta primera etapa del Sermón del Monte que cubre las 9 bienaventuranzas. No le voy a dar repaso de todas porque si no entonces me va a pasar lo que me pasa siempre y entonces se van a aprender las 8 de memoria y la 9 nunca la van a terminar de aprender, mi hermano. Así que esto es muy importante porque nosotros nacimos en una generación, la mayoría, por lo menos de los que está sentado aquí, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, claramente en este país la persecución por causa de la fe en Cristo no es algo que nosotros vemos a la vuelta de la esquina. Quizás puede surgir en algún lugar remoto un caso esporádico, pero por regla general aquí la fe oficial de este país es el cristianismo. Por ende podemos tener algunas contradicciones, pero todo relacionado a la misma fe. Algunos piensan diferentes, pero básicamente casi todos en este país, independientemente de la denominación a la cual asistan, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta allí estamos todo bien. Entonces por eso que este país comienza a soltar teologías bastante raras que tienen que ver básicamente con que, bueno, va a haber un arrebatamiento, un rapto, va a haber un rapto y nosotros vamos a partir y entonces de repente parece ser que los 2000 años de persecución que han pasado nuestros hermanos en el Medio Oriente, en Europa, en África, en Asia, parece ser que, bueno, ellos que se bromeen, ¿quién les manda a nacer allá? Que ellos sigan pasando la gran tribulación, nosotros no. ¿Por qué? Porque somos gringos. Somos americanos, nosotros no vamos a pasar ningún tipo de persecución. Por eso que al creyente americano le cuesta mucho asimilar que por ser cristianos también, o sea, el hecho de ser cristiano no nos hace exentos de atravesar momentos de persecución y de vituperio. Y algunos, como no estamos acostumbrados a la persecución y al vituperio, a cualquier cosa le llamamos persecución. Andamos buscando a ver qué padecimiento egocéntrico experimentamos para llamarle entonces persecución. ¿Estamos acá? Entonces, hablando de esto un poco, en la última bienaventuranza, en la 8ª y la 9ª, Jesús enseña que en este caminar de fe, en este caminar con Cristo, vamos a atravesar momentos de mucha persecución. Y también vamos a atravesar momentos de vituperio, que es parte de nuestra fe, de nuestro caminar de fe. Es parte. Pero hay gente que dice, no. Yo quiero que me prediquen de un Dios que lejos de que permita que yo atraviese momentos de vituperio, que lejos de que yo permita que atraviese momentos de persecución, Él me libre de todos esos procesos. Bueno, déjame decirte que no. La fe está compuesta. A ver, la persecución y el vituperio es parte de la vida cristiana. Es parte. Y esto es muy importante que lo entendamos. Y claramente, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque la persecución y el vituperio, después vamos a ver qué significan ambas palabras. La persecución y el vituperio es lo que realmente manifiestan si nuestra fe es genuina. Cuando se quedan calladitos me gusta. La persecución y el vituperio claramente sacan a la luz si nuestra fe es genuina y madura. Porque la fe no solamente nos ayuda a creer las promesas gloriosas del Señor, la fe no solamente nos ayuda a conquistar las bendiciones que Dios ha trazado para nuestras vidas. Hasta allí el mundo americano no tiene problema.
Pero cuando tú le dices, no, no, y la fe también te ayuda a enfrentar la persecución, el vituperio y en el peor de los casos, la muerte con dignidad. ¿Usted sabía que gran parte de los creyentes de este lado del Atlántico no está dispuesto a dar su vida literal por Cristo? Este país, los creyentes de esta Unión Americana, yo le puedo asegurar que gran parte de ellos no está preparado para enfrentar una persecución por causa de la fe. Si hoy día se aplicaran políticas de persecución seria, estoy hablando políticas de persecución seria, encarcelamiento o muerte por causa de lo que nosotros creemos, como pasa en varios países del Medio Oriente, gran parte de los creyentes en este país negarían a Cristo y lo camuflarían. Dirían, no, uno tiene que ser sabio, tiene familia, uno no puede hacer esto, no. Pero son muy pocos los creyentes que están dispuestos a dar su vida por lo que creen. A mí me provoca mucha tristeza ver que personas que están atrapadas en una religión totalmente demoníaca y no están llenos del Espíritu Santo, a pesar de ello, están dispuestos a dar su vida por lo que creen. O agarrás a gran parte de la religión islámica, de los musulmanes, y muchos de ellos, la gran mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría, está dispuesta a dar su vida. Y convengamos que no todos los que son musulmanes son terroristas. Hay gente que tiene la fe musulmana, o sea, creen que Mahoma es un profeta y que el Corán es un libro sagrado para ellos. Pero el hecho de ser musulmán no hace que seas un terrorista, porque no todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Sí, ya sé, claro. A ver, no todo musulmán es terrorista, pero un sector más radicalizado que está acentuado. A ver, me dan 30 segundos que se lo explico un poquito para que más o menos entienda un poquito esto. El Islam tiene dos vertientes pero muy fuertes, los chiitas y los sunitas. ¿Ok? Los suníes es la gran mayoría de los musulmanes. Entre ellos están, por ejemplo, los de Arabia Saudita, están, por ejemplo, los de Turquía, están, por ejemplo, los de los países árabes, que en su gran mayoría claramente son de fe musulmana, pero son suníes, son un poco más tranquilos. ¿Quiénes son los que claramente quieren aplicar la ley? Como lo manda el Corán, que claramente para ellos es un libro sagrado, pero para Dios no es un libro sagrado, claramente que no. Entonces, los chiitas son el Estado Islámico. Se podría decir aquellos que se encuentran en Irán, aquellos que se encuentran en Afganistán y en otros países que tienen una fe una fe musulmana mucho más radicalizada. Entonces, ellos, a pesar de que tienen el Corán de los chiíes tienen algunas cosas añadidas que según ellos los suníes le han quitado al Corán. Entonces claramente allí entre ellos hay una división. Pero bueno, claramente nosotros debemos entender que el punto que yo les quiero llevar a ustedes es cómo personas que están en una fe incorrecta, que están en una fe que claramente Dios nunca nos va a mandar a inmolarnos, a explotarnos, a quitar la vida a los demás para nosotros garantizarnos una estadía en el paraíso. Eso iría contra su escritura, contra su verdad. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero si nosotros prestamos atención, duele saber que personas que no están en la fe verdadera estén dispuestas a darlo todo por causa de lo que creen. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la fe de Cristo, porque al fin y al cabo las religiones pasan con sus líderes, desde Mahoma, desde el hinduismo, desde Budas, desde todas las imágenes religiosas. Toda profesión de fe que una persona tiene necesita una imagen, ¿sí o no?
Las religiones necesitan imágenes. Cuando yo estuve en la India, no solamente el hinduismo se caracteriza por creer en la reencarnación. Cuando yo comencé a ver los millones de dioses a los cuales ellos invocan, es increíble, pero todas las religiones necesitan una imagen. Aún la religión católica, que tiene dentro de su harén de dioses, a Jesús lo tiene también metido allá adentro, pero tiene un harén de dioses. O sea, vos podés ir a Dios, podés ir a través de Jesús si querés, podés ir a través de María si querés, podés ir a través de San Lázaro si querés, podés ir a través de San Judas Tadeo si querés, podés ir a través de la Purísima si querés. ¿Por qué? Porque el catolicismo, ¿qué es lo que es? Fue la paganización del cristianismo en el siglo IV. Entonces, cuando nosotros entendemos en ese harén, todos necesitan que ver, tocar, sentir que una estatua o que una imagen te puede representar delante del Señor. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de no tener una fe genuina, porque la fe no es la certeza de lo que yo puedo ver y palpar. Según el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Dios es real y no existe materia prima en el mundo para poder construirle una imagen, porque Dios es eterno, lo llena todo, en todo. Dios no tiene límites, Él es el creador increado. No existe, toda la materia prima del universo no es suficiente para construirle una imagen. Y así todo, si decidiéramos agarrar toda la materia prima del universo, no estoy hablando del planeta Tierra, del universo, y le quisiéramos hacer una imagen, ¿qué imagen le vamos a hacer si nadie ha visto jamás a Dios? Por eso es Dios. Entonces, la fe que se ha predicado en esta nación en estos últimos tiempos es una fe de exitismo terrenal. No tiene que ver con la relación profunda espiritual del hombre con Dios. No, tiene que ver más que nada con el exitismo de tus realizaciones personales, de tu bienestar familiar. Que claramente Dios no tiene problema con bendecirnos materialmente. Y también dentro de los planes de Dios está que nuestra familia sea una familia bendita. ¿Me hago entender? No estoy acá tratando de hacer una apología como que mientras más mal nos vaya en la vida, más cerca de Dios estamos. No. Lo que estoy tratando de insertar dentro del corazón, del espíritu de cada uno, es que la fe no solamente nos ayuda a creer en las promesas, a creer en la existencia del Señor. La fe genuina también nos ayuda a enfrentar las pruebas con valentía. Y en el peor de los casos, si tenemos que dar la vida por lo que creemos, pues lo vamos a hacer con gozo y con fe, sabiendo de que Dios tiene promesas gloriosas de resurrección para sus hijos también. Entonces, debemos prepararnos. Debemos prepararnos porque, ¿me dejan explicarle algo que es sumamente importante? Dios sigue siendo Dios en el tiempo. En el tiempo Dios sigue siendo Dios. Y como sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Señor del universo. Él sigue siendo el soberano. Satanás no es que le ganó la pulseada a Dios y Dios está en el cielo contento con sus querubines, arcángeles, ángeles y serafines recibiendo adoración, mientras acá en la tierra el diablo hace y deshace lo que quiere. No hay quien le ponga límite al diablo. Eso es lo que muchos quieren hacernos creer, como que el diablo como que el diablo tiene poder sobre todo este globo terráqueo. Damas y caballeros, Dios sigue siendo Dios, y por eso que Dios no se borró de la humanidad. Dios sigue estando en su trono, sigue siendo soberano, y por si no lo sabía, el mundo está como está porque la iglesia que el Señor dejó está muy dormida pensando en qué carro se va a comprar,
qué bien material está por alcanzar, qué realización personal quiere lograr, qué éxito. No, damas y caballeros, usted y yo tenemos una asignación en la tierra y es la de manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios sobre esta tierra. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente: Dios enjuicia los pueblos porque es soberano y porque Él es juez. A ver, diga conmigo, el que no tiene a Jesús como hijo, ayúdame, ayúdame, a ver. El que no tiene a Jesús como hijo, tendrá a Dios como juez. Si usted tiene a Cristo como hijo, usted tendrá a Dios como padre. El que tiene al hijo, tiene al padre. Pero si una sociedad rechaza al hijo, no tendrá al padre, tendrá al juez. Y como todo juez, hace juicio. Y su juicio es justo. Y cuando Dios enjuicia, no hay nadie que pueda detener su mano. Entonces, parece ser que el mundo secularizado quiere darle a Dios valores. Parece que el mundo secularizado también está adoctrinando a la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Cada vez más el modus operandi del mundo secularizado se va instalando en lo que es la forma de operar de la iglesia de Cristo. Entonces, esta nación, los Estados Unidos de América, en estos últimos 100 años, por venir a la historia más cercana, se ha encargado de hacer las peores cruzadas inmorales sobre la faz de la tierra. Esta nación se ha encargado de proliferar la pornografía, la ideología de género, de confundir a los pueblos, de aprobar leyes que van en contra de los valores del Señor. No crea usted que todo lo que esta nación hace, y no solamente que lo hace para sus ciudadanos, sino que de manera impositiva va y lo pone sobre todo Hispanoamérica, Centroamérica, lo exporta a Europa. No crea usted que esta nación se va a quedar sin juicio. Por eso que está usted y yo aquí. Estamos aquí no para hacer de esta nación el sueño americano. Gloria a Dios por los bienes y las oportunidades que uno puede alcanzar aquí, ¿sí o no? Yo no estoy satanizando la materia, ni estoy satanizando la prosperidad. Gloria a Dios y todo lo que Dios nos permite. Si tenemos que comer, que beber y que vestir y un techo donde dormir, ya no tenemos razones para sufrir. Ya tenemos muchas razones para estar contentos, felices. Y si después de ahí en adelante el Señor quiere darnos más progreso material, es cuestión de su soberanía. Uno lo recibe con alegría, con gozo y con gratitud. Hasta ahí estamos todos bien. Ahora, debo decirles algo. Esta nación le ha dado la espalda a Dios. Estoy hablando de las esferas más altas. En esta nación se están haciendo cultos de adoración a Satanás de manera deliberada. No crea usted que usted y yo estamos aquí en esta nación para contemplar lo que el diablo está haciendo. Debemos reprender las fuerzas de las tinieblas y ser una bendición para esta nación. Doblar rodillas, clamar, pedir. Escuche, porque siempre a mí me quedó grabado lo que un día leí cuando se estaba llevando adelante la Segunda Guerra Mundial. Se lo voy a poner en términos argentinos para que lo podamos entender de una manera mucho más fácil, lo que es el concepto de lo que quiero transmitir. Cuando venían los nazis por los judíos, el argentino abría la puerta y con una sonrisa se quedaba tranquilo porque decía: vienen por los judíos, yo soy argentino.
De repente, los nazis venían por los negros. Abro la puerta, no hay problema, yo no soy negro. De repente venían por los homosexuales. Tengo a mi esposa. No hay problema. De repente venían por los europeos que no cubrían la estética física que demandaba Hitler. Dijo, yo no me hago problema, no pertenezco a esa clase. Lo que él no sabía es que en un momento los de las SS venían con un cartel diciendo, ahora venimos por los argentinos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, y vemos que aplican leyes, y como no nos afecta a nosotros, decimos, no pasa nada. No pasa nada. Pero de repente aplican una ley y dicen, por ejemplo, como la ley que quieren aplicar ahora en Canadá, que claramente hay que solamente cruzar un puente para estar del otro lado. No estamos hablando de que esta ley se aplicó, no sé, en un país muy lejano. En un país como el Canadá, claramente las leyes cada vez son más severas contra los que profesan la fe cristiana. Por ejemplo, un papá no le puede decir absolutamente nada a su hijo en cuanto a su identidad genética. Tiene que dejarse adoctrinar por la ideología de género, que la ideología de género es un peligro, no porque sea una persona, no porque uno sea fóbico o porque una persona sea intolerante, como te quieren, o como que una persona sea discriminadora, no. Es que dentro de la ideología de género se encuentran cosas muy peligrosas. Por ejemplo, por si no lo sabía, yo necesito explicarles a ustedes. El cambiarte los genitales no hace que tú cambies de sexo. Es una operación estética, claramente. Esto que estoy diciendo yo en los Estados Unidos, en este momento yo lo digo del otro lado del puente, y bueno, me puede costar 10 años de cárcel. Yo le voy a explicar cómo es esa operación. Toda operación conlleva riesgo, te lo dicen los médicos, ¿sí o no? Desde sacarte una muela. Nuestro cerebro está totalmente diseñado para trabajar en concordancia con nuestra fisiología. Esto no se trata ni siquiera de religión, se trata de biología. ¿Qué sucede? Cuando una persona se cambia los genitales, el cerebro provoca, al cerebro se le genera un shock. El esposo de la prima de Amelia solamente se puso ligamentos y el médico le dijo, mira, te puse unos ligamentos que vas a tener que esperar unas 3-4 semanas para que tu cerebro asimile los ligamentos que te he puesto. Ligamentos en la rodilla. Usted imagínese que el cerebro está acostumbrado a un conducto, a una forma de trabajar que le manda toda la información, toda la señal, se la manda al cuerpo. Cuando vos alterás la funcionabilidad del cuerpo, se genera una dicotomía entre el cerebro y el cuerpo que a la vez te puede generar grandes pozos depresivos. Que esos grandes pozos depresivos te pueden llevar a a altos pensamientos de autodestrucción, que en el peor de los casos lleva a la gente al suicidio, pero que está comprobado bajo estudio científico. Esos suicidios, como la propaganda es un negocio redondo. ¿Usted cree que la gente lo que busca es inclusión? No, lo que busca es las grandes élites, estoy hablando, Lo que buscan, ¿qué es lo que es? Es hacer un negocio bárbaro. ¿Por qué? Porque la gente va y paga. Pero como saben que no toda la gente va a tener la plata para pagar esas operaciones, lo estatizan. Lo estatizan para que por medio de los impuestos se le financie. Y haces participar a toda una nación que no está de acuerdo y le haces pagar lo que vos no estás de acuerdo que el ser humano se haga. Por eso es que se estatiza. Al estatizarse es ley. Al ser ley, ya te pueden a ti acusar de estigmatización, de provocar en la persona un desequilibrio emocional y psicológico. Que la persona cuando
acaba por caer en grandes pozos depresivos y de atentar contra su vida, lejos de ellos decirle al mundo, mire, esto es producido porque el cerebro todavía no logra asimilar esto que ha pasado, porque no solamente la operación, después viene la hormonización, que la hormonización es de por vida, y lo que no te dicen es que esa hormonización causa cáncer. Ustedes se están dando cuenta de todo lo que les estoy diciendo. O sea, ni siquiera estoy mencionando la Biblia, estoy mencionando los trastornos fisiológicos. Pero a ver, es que usted lo tiene que comprobar. Esto es muy sencillo de comprobarlo. Ok, esos pozos profundos de depresión que en el peor de los casos llevan a las personas a autodestruirse, a suicidarse, la propaganda es, eso no fue provocado por la operación, fue provocado por la intolerancia social que llevó a esa persona a quitarse la vida. ¡Mentira! Mentira. Eso está pasando en Canadá. Por si no lo sabían, en el 2017 nosotros estuvimos luchando aquí en la corte del condado Miami-Dade porque querían imponernos, aunque sea anticonstitucional, lo querían imponer acá, que un papá, un abuelo, un profesional de la salud emocional o psicológica o psiquiátrica o un líder espiritual no podía ayudar a una persona que pidiera ayuda porque se encontraba en una confusión de identidad de género. Pero paradójicamente a esto es, si una persona que quería salir porque no se sentía cómoda y buscaba ayuda, y quería, por ejemplo, una persona con preferencia sexual del mismo género, quería salir de esa condición, no porque fuera una imposición religiosa, sino porque quería ayuda, quería salir, no estaba pleno y quería recuperar su originalidad fisiológica, nosotros no podíamos decirle, sí, vení que te ayudamos. Pero si una persona heterosexual decía, yo quiero pertenecer al otro bando, sí, acá te brindamos toda la ayuda que quieras. ¿Sabe cómo le están llamando ahora en Canadá? Prohibición de la terapia de conversión. Bueno, hay que orar mucho por Canadá porque eso se está tratando ahora mismo. Si esa ley se aprueba, todo pastor o ministro o psicólogo o papá o mamá o abuelo o hermano mayor que se atreva a decirle a alguien que no es correcto esa ideología, está expuesto a pagar grandes multas económicas y en el peor de los casos ir a la cárcel. Uno podría mirar el escenario y decir, eso pasa en Canadá, abro la puerta, soy argentino. Pero cuando vengan por ti, por eso que hoy día debemos despertar. Hay mucho entretenimiento evangélico en las congregaciones. La gente está muy distraída pensando en sus realizaciones personales. Y con esto no estoy poniendo ahora que nosotros no dejemos de soñar y de tener metas concretas. Todo eso es muy bueno. Lo que no podemos hacer es perder a ver el enfoque correcto de la realidad. Estamos en esta tierra para ser sal y para ser luz. Y a veces ser sal y ser luz de verdad puede llevarnos persecución y vituperio. La pregunta es, ¿estás listo para padecer por causa de la justicia y de Cristo persecución y vituperio? Si tú me dices, claro que sí, porque yo a mi Señor lo amo, Él pagó el precio de mi redención, he nacido de nuevo, y si tengo que dar la vida por lo que creo, que Cristo cuente conmigo, porque Él es mi Señor, mi Salvador, y mi fe en Cristo no puede ser cancelada por leyes de hombres. Pero pastor, ¿por qué no me hablas de otras cosas más lindas, pastor? No, porque dentro de las bienaventuranzas, vamos a leer lo que dice la bienaventuranza. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, por favor, yo necesito asegurarme de que ustedes me están comprendiendo hacia dónde los quiero llevar. No los quiero meter en un apocalipsis imaginario. Los quiero meter en una fe bien fundamentada. O sea, yo hago de vuelta la pregunta. ¿Usted, la fe de usted, está realmente bien fundamentada en Cristo de modo tal que si usted tiene que dar su vida, su libertad por causa de los valores de la palabra del Señor, usted lo daría? O si en el caso de que se aprueben leyes donde a usted no le permitan profesar su fe con libertad, ¿usted negaría a Cristo? Quiero dejarlo que usted piense esto. Porque como yo sé que me están mirando como diciendo, pero ¿y este evangelio de dónde salió? No, salió de la Biblia. Y yo como hombre de Dios, como ministro, necesito, fundamentar la fe de los creyentes que Dios pone bajo mi pastorado espiritual. ¿De qué me sirve a mí que usted tenga fe para conquistar ese sueño que siempre tuvo en su mente, para conquistar las promesas, para conquistar? Y cuando le diga, bueno, ¿y usted tiene fe para dar su vida por lo que cree? Ah, no, pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Usted tiene fe para mantenerse de pie? Porque, no solamente uno tiene que defender lo que cree, uno tiene que hablar lo que cree. Escucha lo que le acabo de decir. Porque hay gente que dice, yo no lo niego, pero tampoco lo publicas. La sal cumple una función fundamental, que es la de preservar. Y para preservar tenés que hablar. Porque la verdad no solamente se debe conocer, la verdad se dice. Entonces hay gente que dice, no, yo nunca negaría al Señor. Ok, ¿y lo publicarías? Porque cuando una persona se mantiene en silencio, escondida, y no le habla a nadie, es medio complicado que padezca persecución, ¿sí o no? Vamos a ver qué es persecución, rápido. Persecución es hostigamiento, intimidación. Todo esto hoy día lo estamos teniendo solamente aquí en los Estados Unidos en un plano social, no en un plano de litigio. ¿Me hago entender con esto, con esta diferencia? ¿O lo explico mejor? Ok. Esto, hostigamiento, intimidación, agresión y censura, por ahora solamente tiene que ver con una persecución social, que no conlleva ningún plano de litigio, de enjuiciamiento, de cárcel, por ahora. Entonces vos de repente abrís una red social, te parás detrás de la cámara y decís, hermanos, por favor no permita que sus hijos se cambien de genitales, porque lo que le va a ocasionar es una situación y le comenzás a decir todos los datos científicos y médicos de lo que del peligro que eso conlleva. ¿Sabés cuánta gente va a salir ahí? La misma red social te va a bloquear, te van a censurar, si tenés un canal de YouTube te lo van a cerrar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una censura social. Por ahora. Por eso que luchan para que esto que hoy día es social se transforme en ley federal, para que ya intervenga la justicia y la justicia te juzgue por intolerancia, por discriminación. Al presidente actual que tenemos se le ocurrió decir que justo en el día donde el cristianismo, este país fue fundamentado en la Biblia.
O sea, que de repente un día tan significativo para la fe cristiana occidental como es la resurrección de Cristo, al presidente, a la persona más importante de esta nación, se le ocurra decir que se va también a conmemorar o se va a transformar el día de resurrección en el día de la visibilización transgender, de los transgéneros. O sea, eso es escupir sobre la cruz y la resurrección. O sea, poner un día, a ver, de transgender, el mismo día de resurrección, ¿usted cree que eso no está planificado? O sea, tienen 365 días del año, no, el día más importante de la fe cristiana, claramente que es el más importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es el más importante? Es el más importante porque Pablo dijo, si la resurrección de los muertos no existe, entonces vana es toda nuestra fe. Comamos, bebamos, nada de esto tiene sentido, porque si no hay vida después de la muerte, entonces nada tiene sentido en la Escritura. Entonces mi deber como pastor es provocar en usted que su fe esté bien firme, que no tenga miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y mi fe está fundamentada en el autor y consumador, Cristo Jesús. Y esto, por favor, entiéndase, no es discriminación, por favor. Si usted va a un restaurante y de repente a usted se le ocurre pedir una hamburguesa y el mozo le dice, ok, ¿quiere una hamburguesa? Sí. Y usted le dice, ¿qué trae la hamburguesa? La hamburguesa trae lechuga, tomate, jamón, huevo, queso y carne. Perfecto. Deme la hamburguesa, sáquele la lechuga porque no me gusta. Y entonces viene el mozo y te dice, usted es un lechugafóbico. Usted se tiene que comer la hamburguesa como viene. Es un discriminador. Pobre lechuga, ¿qué culpa tiene que usted sea un intolerante? Usted la debe incluir en su sándwich. La palabra discriminación no es mala, porque es separar lo bueno de lo malo. Es discriminar. La palabra mala es incriminar. Nosotros no incriminamos a nadie, pero para nosotros, quien determina lo que está bien y lo que está mal, no es el gobierno de turno, no es el político famoso, no es el famoso de moda. Quien determina lo que está bien y lo que está mal es Dios, y lo dejó establecido en su palabra. Dios es el que determina qué es bueno, qué es malo, qué es bueno y qué es malo. La Biblia dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, esto que estoy diciendo no es intolerancia. Yo tengo mucha gente que conozco que tiene su preferencia sexual diferente a lo que la Biblia establece. Ni los insulto, ni los discrimino, ni nada por el estilo. Ahora, que no me vengan a mí a imponer algo que biológicamente está mal. Entonces, usted papá, usted mamá, usted abuelo, usted abuela, debe orar por su familia. Porque si no hacemos algo hoy, ¿qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que le depara a nuestras próximas generaciones? ¿Sabía usted que la ideología de género no termina en que una persona se autoperciba diferente? Porque claramente, ¿me dan un minuto y se lo explico? ¿Me dan un minuto? Ok. Como no hay prueba científica, no lo pueden demostrar científicamente que una persona puede tener diferentes orientaciones sexuales. Como no hay, porque científicamente es XX, XY. Ya está. No existe más géneros. Es XX, XY. Masculino, femenino, hombre, mujer. Punto. Nadie nace siendo homosexual, ni siendo lesbiana. Nadie. Esa es una conducta aprendida. Algunos de chiquito, otros de más grande, otros
Y se está, a ver, estadísticamente, el 80% de las personas que lastimosamente caen en esa práctica es porque han pasado, en muchos casos, abusos sexuales. En la mujer, cuando un hombre la abusa siendo niña, siendo jovencita, le agarra un rechazo fulminable a los hombres. Y el hombre, cuando es claramente violentado en esa situación, en ocasiones cae en esa condición. Se lo digo porque claramente, a ver, hablo con personas y la mayoría de personas que tienen esa condición, y yo les pregunto, me dicen sí. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, 10 años, 8 años, 12 años, caí en esa condición. Ahora, el hecho de que una persona tenga esa condición, quizás no, pero que yo desde que tengo noción de los 3 años ya se le veía que iba por ese camino. Bueno, a ver, si tu hijo a los 3 años comienza a decir mentira tras mentira tras mentira, ¿qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a que camine toda la vida con una mentira? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo vas a corregir. Porque la tarea del padre no solamente es, dar, sustentar y bendecir, también es corregir. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, si yo veo que mi hija de repente a los 5 o 6 años se le da por tomar cerveza, y yo digo, es que ya viene de nacimiento. Es una orientación alcohólica. No, yo tengo que agarrar y corregir. Si yo veo que a los 2, 3 años mi hija está todo el tiempo mintiendo, yo como padre, ¿qué tengo que ir a decirle? No, eso no es así. Por eso que nosotros somos una generación diferente y atípica a todas las que han formado parte de la historia. ¿Por qué? Porque antes no hacía falta que tú fueras cristiano para entender lo que era bueno y lo que era malo, porque la conciencia estaba. El ser humano sabía por inercia que estaba bien y que estaba mal. Esta generación es amoral, ni siquiera es inmoral, porque el inmoral es aquella persona que sabe que algo está mal, sin embargo decide transgredir. Pero sabe, es inmoral, es como diciendo, yo sé que eso está mal y a mí qué me importa. Pero la persona amoral es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque el amoral, para él nada es bueno y nada es malo, porque tiene la conciencia cauterizada. Entonces, eso es trágico. Bueno, esto de la ideología es tan peligroso que no solamente es el construir la orientación sexual no basado en la verdad científica ni en la verdad biológica. Ellos construyen esta ideología basado en el sentimentalismo. Soy lo que me autopercibo ser. No soy lo que el espejo me dice, no soy lo que la biología me dice, no soy lo que la ciencia dice, no soy lo que la Biblia dice, no soy lo que el Creador dice, no soy lo que la historia dice, yo soy lo que a mí se me ocurra hacer. Entonces, ¿dónde está el peligro? Es que hoy se cambian de genitales, pero si usted no lo sabía, también existen las operaciones especialidad. ¿Qué significa eso? Personas que se autoperciben un caballo, que se autoperciben una cebra, entonces de repente el Estado aprueba esa ley y tu hijo, tu hija, tu nieto puede de repente decir, no soy ni hombre ni mujer, ¿qué soy? Soy un animalito. Entonces vos decís, ay no, pastor, no, para. Si vos vas a fundamentar una ideología en la autopercepción sentimental, entonces ¿quién pone el límite? ¿Hasta dónde es sí y hasta dónde es no? O sea, no, te podés autopercibir hasta nada. Está la transracialidad, que eso sufría un cantante famoso de los Estados Unidos de América, que deseaba cambiar de color de piel. Existe, escuche, el transhumanismo, personas que no quieren ser 100% humanos. Y entonces, pastor, ¿en qué consiste? En la incorporación de la tecnología dentro y ser personas híbridas. ¿Usted está entendiendo lo que eso puede ocasionar en el organismo humano? Pastor, en serio, de eso te estoy hablando. Que esto no acaba con que me opero los genitales. No. Esto es mucho más serio.
Esto es quitarle la patria potestad a los padres, negar la fe, negar la existencia de Dios y corromper a la gente en su psiquis. Por eso es que es tan importante, damas y caballeros, entender que esto no es un juego. Que no hagamos como ese argentino. Viene por los judíos, yo no soy judío. Viene por los negros, yo no soy negro. Viene por... No, yo no, no. Porque el día que vengan por los cristianos, ahí vas a tener que decidir si tu fe en Cristo es verdadera o si vas a negar. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted debe prepararse, debe educarse. Y claramente ser sal y ser luz demanda valentía. Claramente. Pero no es lo mismo prepararse, accionar, que descuidarse y reaccionar. Estamos acostumbrados a reaccionar cuando ya tenemos el monstruo delante. La iglesia debe estar activa, accionar, mirar, pensar, educarse, formarse, tener conversaciones serias. A mí me provoca mucha tristeza, con esto voy a terminar. A mí me provoca mucha tristeza ver a los padres que no tienen ningún tipo de conversación seria con sus hijos. Me provoca mucha tristeza, en serio se lo digo. Usted no tiene idea de las conversaciones que yo tengo con mis hijas. Mis hijas, a ver, desde siempre, desde que tienen 4, 5, 6, yo me siento, charlo con ella, hablo de todo con ella, de todo. Pero cuando yo le digo de todo, es de todo, Pero las fundamento. ¿Por qué? Porque al hablar con ellas, al fundamentarla, le estoy poniendo la vacuna. ¿La vacuna qué? La vacuna antiideología de género. Con esto te vas a encontrar en la sociedad. Pero mira, esto, científicamente, biológicamente, escrituralmente, mentalmente, en todos los aspectos. Cosa que cuando vayan y le quiera el mundo adoctrinar, le digan: ya llegaste tarde al reparto de cerebro. Ya Dios me enseñó y mi Padre también. Pero vos ves que ahora, no sé si decirlo porque está muy fuerte. Si los padres no tienen comunicación entre ellos, van a conversar con los hijos. Si no se ponen de acuerdo en ellos, en los valores que le van a enseñar. Papá le enseña una cosa, mamá le dice otra cosa. Y el abuelo le dice otra cosa. Y la abuela le dice otra cosa. Yo les digo cosas por nombrarle algunas, no solamente de esto que tiene que ver con lo genético, con lo ideológico. Yo a mis hijas les digo, a ver qué haría la otra vuelta, iba manejando y le digo: ¿qué hace? A ver, ¿cuál sería la reacción de ustedes si a mí voy manejando ahora y a mí me agarra un ataque cardíaco? A ver, ¿qué hacen ustedes? El carro sigue solo, ¿qué hacen? ¿Qué deben hacer? Pastor, ¿usted le dice eso a las niñas? Sí. Me agarra un infarto acá, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué debes hacer? Lo primero que debes hacer, clava parking. Es mejor que se clave el carro y no que ustedes choquen y se... Clava parking, sacale el contacto. Tengo conversaciones como: ¿qué harían ustedes si de repente entra un tipo a la escuela y comienza a tirar tiros? Pastor, ¿usted le dice eso a las niñas? Sí. Lo primero que le dije: no se muevan, porque la persona que está tirando le tira a lo que se mueve. Entonces te mueves, eres un blanco. Piso, espalda y mano sobre la cabeza. Y si lastimosamente personas han sido fallecidas, ¿se entiende? Tírate debajo de esas personas. No, pastor, esas conversaciones yo no las tengo. Es el problema de usted. Yo hablo todas esas cosas con mis hijas. Todas esas cosas. Todas. Porque tienen que saber. Porque yo no voy a estar para siempre. Mi esposa tampoco. En algún momento nos vamos a ir. El deber del padre es educar, corregir, instruir
y enseñar a sus hijos a tomar buenas decisiones. Ya después nos vamos, seguimos el camino de todos. Por eso, yo te pregunto, ¿tú tienes conversaciones con tus hijos? ¿Hablas con ellos? Esta nación debe prepararse. Por favor, ustedes saben que yo no soy agorero, ni que me gusta andar profetizando juicio. No. Pero, a ver, porque esta nación, cumple el combo para que el juicio se efectúe. ¿Por qué, pastor? Por lo que el paganismo hace y por la indiferencia de la iglesia. Porque el Señor dijo, si aunque sea hubiesen 5 justos en Sodoma, yo por amor a esos 5 justos no destruiría su tierra. Pero la cuestión es que en Sodoma se había metido tanto la inmoralidad que ni siquiera habían 5 justos. Y en esta nación lo más peligroso es la teología cristiana, la doctrina cristiana, que se ha distorsionado tanto, que la gente escucha este mensaje y dice, ay no, déjame echarme, a ver, pero ¿qué es esto? No, esto no es nada. O sea, para una persona que está bien fundamentada en la fe, la persecución no es un acto de huir de Cristo, al revés, porque lo que hace la persecución y lo que hace el vituperio es confirmar a los verdaderos creyentes. Cada vez que hubo persecución al cristianismo, en donde se efectuó la persecución, hubo crecimiento del cuerpo de Cristo. Mire, mi hermano, estaban muy cómodos en Jerusalén los creyentes. Y el evangelio debía ser predicado en toda la tierra. Pero estaban muy cómodos en Jerusalén. Y Dios tiene que permitir una persecución para que se salgan de su confort y comiencen a pregonar el evangelio sobre todo lugar. Cada vez que hubo persecución, la iglesia creció. Yo sé que es un mensaje que para muchos es como, me agarraste de sorpresa, bro. Pero esto, ¿sabe lo que desnuda? Desnuda si realmente nuestra fe en Cristo es genuina. Eso es lo que desnuda. Porque no lo estamos viviendo, por lo menos en formato de litigio. Sí, en formato sociológico, sí. A ver, lo están viviendo aquellos que no es que sepan solamente la verdad, que la dicen. Gran parte de los cristianos famosos que tienen muchos seguidores no hablan de estos temas. ¿Pero por qué? Y porque le cierran la cuenta. Al cerrarle la cuenta, ellos prefieren no hablar de estos temas, no advertir a los creyentes, no alumbrar con la luz de Cristo, no salar la generación esta. ¿Por qué? Porque pierden dinero. ¿Por qué? Porque los views que tienen en sus canales de YouTube se monetizan. Entonces yo no voy a poner en riesgo mi entrada de dinero por hablar temas que son temas complicados. Sí, bueno, pero si nadie los habla, ¿cómo se educa al pueblo? Si nadie habla, a ver, si esto que estoy hablando yo no lo habla nadie, entonces ¿por quién van a ser educados nuestros jóvenes? ¿Por quién va a ser educado aún los grandes? Porque yo conozco gente que hasta duda dice, y cuando uno nace así, pastor, no nace, nadie nace así. Científicamente nadie nace así. Son conductas aprendidas. Algunos de más chiquitos, otros de más grandes. Es como aquel que es mujeriego y que de repente dice, no, es mi orientación sexual. Yo tengo tanto amor para dar que no la puedo derramar en una sola persona. Mi corazón es tan amplio que necesita 5 mujeres para que cada una se lleve un pedacito de mi corazón. ¿Por qué me discriminan si lo único que quiero es amar?
Déjenme amar. ¿Qué es esa monopolización del amor? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué esa ley de la exclusividad? ¿Por qué? Cuando el amor se puede proliferar, cuando podemos instalar el poliamor como una orientación donde las personas no se limiten a expresar su amor a una sola persona. Podemos ser felices los 4, los 6, los 8, los 48. ¿Se dan cuenta? Porque así se presentan. Esos son los mujeriegos. ¿Y las hombreras? Porque ya no es cuestión de los hombres nomás. Ahora saben que las mujeres pica y se extiende. Yo no soy una mujer de un solo hombre. Soy una potra salvaje. Pará. Porque ya las mujeres no lloramos. Facturamos. Y ahí están todas. Es verdad, es verdad, es verdad. No llores, no seas boba. Y entonces, ¿qué hago? Mira, págale con la misma moneda. Están todos acá, ¿verdad? Se lo voy a decir en español. No, se lo voy a decir en español. La gente tiene muy liviano el tema del adulterio, ¿eh? O sea, lo tiene muy liviano, como diciendo, no sé, nos miramos, hay química. Y como que mi esposo, viste, no me atiende, no me cuida. Y uno es mujer, viste, qué sé yo, necesitamos, viste, contención. Y nada, viste, qué sé yo, a veces el amor te llega tarde. Y nada, hay un cipote que me gusta ahí. Y el cipote es bastante atrevido, es detallista. Y bueno, así que ahí estamos. Y siempre vas a encontrar a un tercero que te dice, pero niña, métele mano, mira qué bueno que está. Entonces en la mente, uno se va justificando y va diciendo, bueno, pará, lo mío tampoco está tan mal. Te lo voy a decir en español. Es que prepárese porque voy a preparar un mensaje, ¿no? La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Usted está entendiendo eso, ¿verdad? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juegue a hacerse el que se va echando carnitas al aire y que bueno, pues miro para todos lados para que nadie me vea. Porque, a ver, del ojo humano te puedes escapar. Del que no te puedes escapar es del ojo divino. Porque no hay nada oculto debajo del sol que Dios no pueda ver. Si estás siendo tentado para ir a una relación extramarital, por más que tu matrimonio esté pasando por una crisis, sal corriendo de allí. Porque si te atreves a hacer del adulterio una estrategia para abandonar a tu cónyuge y volver a casarte, te voy a decir algo, Dios no te va a dejar sin juicio. Ay, no, pastor. ¿Y entonces qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con las mariposas cuando lo veo? Es mejor, no, igual al hombre. El hombre dice, pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago con esa mujer que cuando me mira, su mirada es tierna? Siento que su sonrisa me hace tocar el cielo con las manos. Cuando camina siento que toda la estantería y la estructura emocional corre detrás de su figura.
es que las mariposas se multiplican ante su presencia. Bueno, si ese fuese tu caso, yo te recomiendo, antes de atacar a la cierva, mata a la mariposa. Agarra un cuchillo y ya está. ¿Lo puedo decir? Me voy a adelantar a lo que voy a predicar. Pero dice la Biblia que el adulterio luce muy bonito, pero te lleva a las cámaras de la muerte. Así que, ojo. Bueno, veo que ya no tienen deseo de... ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? A ver. No se deje cegar. No se deje cegar. Antes de estar pensando en una nueva relación, en una nueva familia, mejor reprenda ese pensamiento, luche por su relación matrimonial, ore por su cónyuge, ore por su familia, porque cuando uno se humilla ante Dios y quiere la bendición para su hogar, Dios es el que se encarga de transformar corazones, restaurar familias y bendecir hogares. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y vituperio por causa de mi nombre. El cristianismo está en crisis. Los valores cristianos están en crisis. Y los creyentes que hoy día se están sumando al cristianismo no están naciendo de nuevo. Y como no nacen de nuevo, no tienen la simiente de Dios en ellos. Y como no tienen la simiente de Dios, pecan deliberadamente sin ningún tipo de culpa. Porque la Biblia dice, el que es nacido de Dios, no el que cree en Dios, el que es nacido de Dios, no practica el pecado ni tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. Se quiere nacer. Pero como hoy el cristianismo se ha transformado en una denominación religiosa más, no en un cuerpo espiritual. Y gran parte de estos predicadores populistas no le enseñan esto a la gente. ¿Por qué? Porque esto es confrontativo. ¿Sí o no? Dame una persona que esté en adulterio, escucha esto y dice, o cambia o se enoja. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, como el populismo religioso lo que dice es, a mí lo que me interesa es que tú me sigas a mí, a mi enseñanza. Y entonces no voy a decir nada que te incomode. ¿Qué es eso? Un buen padre no es aquel que le da todo lo que su hijo le pide o todo lo que su hijo quiere. Un buen padre es aquel que corrige a su hijo y le da todo lo que necesita, no todo lo que quiere. Ese es un buen padre. Después su hijo tomará la decisión, pero uno debe aprender a educarse. La Biblia dice, Dios a quien ama, corrige y azota a todo el que llama como hijo. La disciplina suele ser muy fea al principio, dice el libro de Hebreos, pero cuando es ejercitada y cuando produce un fruto, claramente nos da una bendición enorme. La iglesia debe reconocer a Cristo y debe pedirle a Dios, Señor, hazme nacer de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a vivir en ti, Señor. Usted no tiene idea qué lindo que es caminar en la vida sabiendo que nosotros
no acabamos cuando termina nuestra vida física. Yo no creo en el tiempo solo, en este tiempo. Yo creo en la eternidad. Como creo en la eternidad, el tiempo, las horas, es lo de menos. Porque la eternidad no tiene tiempo. Entonces, cuando una persona tiene vida eterna, ya no camina en el tiempo que rige las estaciones. Uno camina en la eternidad. Y en ese caminar de eternidad, en un momento determinado, esto corruptible se viste de incorruptible. Esto mortal se viste de inmortalidad. Es glorioso esto. Porque transitamos el camino de la eternidad desde el momento en que Cristo pasa a ser el Rey y Señor de nuestra vida. Póngase de pie y vamos a meditar en la palabra del Señor. Padre, he predicado tu evangelio y he enseñado lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Sé que gran parte de los principios que Jesús enseñó en aquel sermón, algunos son bastante confrontativos para nuestra, Señor, humanidad. Pero cuán bien nos hace al Espíritu. Te pedimos que nos hagas nacer de nuevo en Cristo. Que nuestra fe no sea una fe superficial o una fe meramente en tu existencia. Que nuestra fe esté también fundamentada en Cristo, en tu Espíritu y en el nuevo nacimiento. Y si tenemos que padecer persecución por causa de la justicia, por causa del nombre de tu Hijo, por causa de los valores bíblicos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a nunca negarte, a ser luz, a ser sal, a permanecer firmes independientemente de lo que nos toque enfrentar en la vida. Si nos toca enfrentar momentos de mucha bendición, de prosperidad, que aún ese tiempo no nos aleje ni nos enfríe espiritualmente. Y si nos toca enfrentar momentos turbulentos, momentos difíciles, que nuestra fe no nos falte. Señor, como siempre te digo, ayúdame a ser un buen pregonero de justicia. Ayúdame a ser un buen ministro del Evangelio. Ayúdame a no adulterar tu palabra. Ayúdame a predicar la verdad para que tu pueblo sea edificado y fundamentado en la verdad de Cristo. Ayúdame a predicar el Evangelio completo. Ayúdame, Señor, a ser un buen hombre de Dios para que tu pueblo, para que tus hijos e hijas tengan un alimento sólido en la palabra tuya, Señor. Gracias te doy porque me das el privilegio de poder pastorear esta casa ministerial. Ayúdanos a ser creyentes maduros. Ayúdanos a fundamentarnos en la fe, a anclar nuestra fe en el fundamento de Cristo y a caminar confiados, sabiendo que nuestra vida trasciende esta esfera terrestre. Ayúdanos a caminar en tu eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte.